Radio UBA presenta UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. UBA 21, la universidad para todos. Consideraciones sobre el lenguaje, parte 2. Semiótica. Desarrollo de contenidos, profesora Cristina Ambrosini, profesora Graciela Piana y profesor Gastón Beraldi. Productora pedagógica Liliana Castillo. ¿Qué es un signo? En sentido amplio, podemos decir que los signos son representantes de distintos tipos de entidades que pueden o no ser reales. Así, por ejemplo, el fuego es signo de calor, o el humo es signo de fuego, o un caballo con un cuerno en la cabeza es signo de un unicornio. En el primer caso, el signo es real, es decir, tiene una existencia material. Y en el segundo caso, no. O sea, cuando hablamos de el fuego tiene una existencia material y el humo como signo del fuego tiene una existencia material. En cambio, cuando estamos hablando de un unicornio, esa entidad no tiene existencia material, sino tiene existencia ficticia. ¿Por qué? Porque un caballo con un cuerno en la cabeza solo existe como un ente de ficción en la mitología. Así, el signo es todo aquello que tiene la capacidad de reemplazar algo. Y en el primer ejemplo, el fuego, por ejemplo, tiene la capacidad de reemplazar el calor, ya que si veo que hay fuego, inmediatamente supongo que hay calor. ¿Cuáles son esos signos específicos con los que se elabora una teoría científica? Charles Peirce, lógico, filósofo y matemático del siglo XIX, distinguió tres tipos de signos: el indicio o signo natural, el ícono y el símbolo. ¿Y qué tipos de signos se usan en las ciencias? Si tenemos que pensar qué tipos de signos se usan en las ciencias, podemos decir que en las ciencias usamos las palabras, los números, las fórmulas lógicas o matemáticas. ¿Y qué tipos de signos son estos? Son símbolos, de acuerdo a esta clasificación establecida por Peirce, ya que podemos decir que son símbolos porque en estos hay una conexión convencional y arbitraria entre el signo y lo que el signo representa. Por ejemplo, en matemática, el símbolo 2 representa dos unidades de un conjunto, pero dos unidades de un conjunto podrían estar representadas por cualquier otro símbolo distinto del número 2, y solo está representado por el número 2 porque convencionalmente hemos aceptado que arbitrariamente se haya instituido que ese símbolo, el 2, represente dos unidades. Ahora, los signos en general y los símbolos en particular se ordenan de una manera específica. Significan algo y se usan con cierta finalidad. Así podemos decir que la semiótica, en tanto estudia los signos, los estudiará en sus tres dimensiones: sintáctica, que estudia la relación entre el signo y las reglas que los ordena; semántica, que estudia la relación entre el signo y significado; y pragmática, que estudia la relación entre el signo y el uso del signo. Por ejemplo, no es lo mismo decir la casa es blanca que blanca la es casa o la es blanca casa. Estas dos últimas expresiones están dichas incorrectamente de acuerdo a las reglas de la lengua castellana. De esta cuestión se ocupa entonces la dimensión sintáctica del lenguaje. La dimensión semántica, en cambio, se ocupa del significado, y así no es lo mismo, por ejemplo, el significado del término vaso, que es una entidad que la podemos definir, que podemos decir que hay distintos tipos de vasos y que además los ubicamos en un espacio y un tiempo específico, que el significado del término centauro, al cual también podemos definir y decir que en la mitología hay centauros, pero que no podemos ubicarlos en un espacio-tiempo, ya que no existen materialmente como sí existen los vasos. Por último, la dimensión pragmática del lenguaje alude al uso que el hablante hace del signo. ¿Qué uso le interesa al científico darle a su expresión? ¿Qué es lo que el científico pretende hacer cuando elabora una teoría? Brindar información. Entre las funciones básicas que cumple el lenguaje está entonces la de brindar información. Las otras dos, la de dar órdenes o realizar pedidos y la de expresar sentimientos, no cumplen una función prioritaria para el científico, ya que él solo pretende informar sobre un nuevo descubrimiento o sobre una nueva posibilidad de resolver un problema. ¿Qué tipo de expresiones se utilizan en la construcción de teorías científicas?
De acuerdo a lo que veníamos diciendo, las expresiones que se utilizan son las del lenguaje informativo. Son oraciones informativas o declarativas que cumplen una función referencial, es decir, refieren a algo y se predica algo de ellas. Y estas oraciones son las que usamos cuando afirmamos o negamos algo. Así, si decimos la Tierra gira en órbitas elípticas alrededor del Sol, estamos haciendo una afirmación que informa sobre el movimiento de la Tierra. Y si digo la Tierra no es plana, estoy realizando una negación respecto al tipo de superficie que es la Tierra. En el caso de los lenguajes científicos, debe ser posible determinar la verdad o falsedad de estos enunciados, y por este motivo se formulan con este tipo de lenguaje, el informativo, ya que es necesario decidir en qué condiciones una teoría resulta verdadera o falsa. ¿Cómo se denominan las oraciones informativas que constituyen las expresiones que usan los científicos? A estas oraciones informativas las llamamos proposiciones o enunciados en sentido amplio. Así, por ejemplo, la proposición «La Tierra gira en órbitas elípticas alrededor del Sol» será verdadera, de acuerdo a la teoría correspondentista de la verdad, si efectivamente se comprueba que la Tierra tiene ese movimiento, y será falsa si se comprueba que no tiene ese movimiento. La noción de proposición ha sufrido algunas críticas en la historia de la filosofía y actualmente podemos encontrar en las definiciones que de ella realizaron, por ejemplo, Wittgenstein y también Tarski, una mayor profundidad en su análisis y precisión. UBA 21, la universidad para todos. Info Pensamiento Científico. Una teoría científica depende del lenguaje. Sin lenguaje no habría teoría alguna. Un lenguaje es un conjunto de signos y reglas que ordenan esos signos. Pero las teorías se constituyen con un conjunto de signos específicos. La semiótica es la disciplina que se encarga de elaborar una teoría general de los signos. Info Pensamiento Científico. Unidades del programa de la materia. Introducción al pensamiento científico. Unidad 1. Consideraciones sobre el lenguaje. Lenguaje y teorías científicas. Lenguaje y realidad. Uso y mención del lenguaje. La semiótica. Nombrar y clasificar. Vaguedad y ambigüedad. La definición. Unidades del programa de la materia. Hemos construido un proyecto propedéutico, un material que explica qué es UBA 21, qué implica estudiar en la comunidad a distancia, qué implica también elegir una trayectoria universitaria, estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Todas estas acciones tienden a articular al alumno que ingresa a la Universidad de Buenos Aires. No es sencillo el ingreso a la universidad, no es sencilla la elección de una carrera académica. Entendemos que este material propedéutico ayuda al alumno a instalarse en un programa académico, en una comunidad de aprendizaje, en un campus virtual y a conectarse con otros estudiantes. No se olviden que estamos hablando de 20.000 alumnos conectados en forma simultánea en un cuatrimestre. Para comunicarse con UBA 21 pueden hacerlo a través del correo electrónico info21@rec.uba.ar o personalmente a José Evaristo Uriburu 950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. Vaguedad y ambigüedad. ¿Qué es la vaguedad? Como venimos siguiendo el tema de este segundo programa, vimos que en la semiótica hay 3 campos diferenciados: la sintaxis, la semántica y la pragmática. En este caso vamos a hablar de cuestiones que aluden directamente a la semántica, es decir, al significado de los términos. Tanto vaguedad como ambigüedad son cosas que se predican de los significados. Los significados son
vagos o ambiguos. Para tomar este tema desde el principio debemos decir que hay que advertir que los lenguajes en sí mismos son sistemas clasificatorios. Para poder usar un lenguaje necesito un sistema donde haya clasificaciones y donde pueda agrupar nombres dentro de esas clasificaciones. Entonces, así tenemos nombres de clase. Son clases o grupos donde puedo entonces encontrar individuos o ejemplares. Por ejemplo, si tengo un nombre, abogado de la UBA, ¿a quiénes puedo incluir dentro de esa clase? Es relativamente sencillo saber a quién puedo incluir o no incluir. Basta saber si una persona es recibida en la Casa de Altos Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En ese caso, el término no es vago porque yo podría decidir quién entra o quién no entra dentro de la clase o del nombre de clase abogados de la UBA. En cambio, si uso la palabra artista, por ejemplo, ya es más vago el significado porque ¿a quién incluyo dentro del término artista? Por ejemplo, alguien podría decir que Lionel Messi es un artista jugando al fútbol. Ahí habría un uso donde otros podrían discutir que no es un artista, sino que es un deportista, y que reservo el término artista para alguien, por ejemplo, egresado de alguna academia donde se estudie arte. Entonces, restrinjo el significado. Vemos que los significados son vagos en la medida en que no es tan claro cuáles son los límites dentro de los cuales puedo incluir o no incluir ejemplares en un nombre de clase. ¿Qué es la ambigüedad? La ambigüedad es cuando un mismo término tiene dos usos o dos significados o más de dos significados distintos. Vemos, por ejemplo, que el término masa tiene distintos usos, ya sea que se trate de la física, y es un caso distinto al que tiene en psicología o sociología, y otro al que se alude, por ejemplo, en gastronomía, u otro también al que se usa en el lenguaje común, sobre todo de los chicos jóvenes, cuando se alude a alguien que es un genio o algo por el estilo. Entonces vemos que tanto la vaguedad como la ambigüedad son notas características de los lenguajes que no deben ser vistas como obstáculos insalvables ni como defectos, ya que en la mayoría de los casos esto se resuelve en un uso. Por ejemplo, si alguien dice ponele un poco de sal a la sopa, el oyente o el intérprete, si tiene un uso habitual y tiene una práctica ligada a lo que se está diciendo, sabrá cuánto es un poco. Y un poco de sal no va a ser lo mismo que un poco de azúcar, por ejemplo, o un poco de arena para hacer una pared. Es decir, cuánto es un poco, eso depende de cada caso y depende de a qué nos estemos refiriendo. Quiere decir que en el uso de los lenguajes naturales, eso no es un obstáculo, sino que puede ser visto incluso a veces como parte de la riqueza del lenguaje, donde no son necesarias muchas expresiones para indicar una situación que se resuelve en la práctica lingüística. ¿Existe un recurso metodológico para lograr univocidad en los términos? Hasta ahora estuvimos hablando del caso de lenguajes naturales, pero es muy distinto cuando se presenta el caso en los lenguajes científicos. Ya en los lenguajes científicos y para el uso de una teoría es necesario lograr el máximo de univocidad en los términos. Univocidad quiere decir que el término se espera que tenga un significado y que ese significado tenga límites precisos. Lo contrario de univocidad es polisemia, que sería el caso en que tiene muchos significados. Es un desideratum de los lenguajes científicos la univocidad. Vemos que incluso es difícil en esos casos. El recurso metodológico es usar definiciones. Las definiciones cumplen la función justamente de acotar el significado de los términos, de limitar el significado de los términos.
Por ejemplo, en una teoría astronómica se necesita definir los términos como por ejemplo planeta. Es decir, la teoría está decidiendo bajo qué condiciones un objeto puede ser incluido en esta clase. El resultado será que, por ejemplo, la Tierra, el lugar donde habitamos, es llamado planeta, pero no otros cuerpos celestes como son la Luna o el Sol. Rápidamente podríamos decir que la Luna o el Sol no son planetas, pero debemos tener en cuenta que no es esto lo que estamos indicando. No se trata de decir qué son la Luna o el Sol, sino de ver bajo qué condiciones definimos los términos. En principio, no hacemos afirmaciones acerca de la realidad, acerca de lo que son las cosas cuando definimos. Lo que estamos haciendo cuando definimos es determinar los criterios para la aplicación de nombres y para el posterior uso del lenguaje, en este caso dentro de una teoría. Por ejemplo, es posible que una teoría astronómica incluya a determinadas entidades bajo el término planeta y otra teoría incluya a otras entidades, o que, por ejemplo, el descubrimiento de nuevos cuerpos celestes obligue a la revisión de la definición del término planeta aún dentro de una misma teoría. En definitiva, podemos decir que la vaguedad y la ambigüedad son características inherentes al uso de los lenguajes comunes, que no son obstáculos y que en la mayoría de los casos en que se presenta ambigüedad o vaguedad hay recursos para interpretarlos porque tiene que ver eso con la práctica lingüística del intérprete. En cambio, en los lenguajes científicos es necesario tener sistemas clasificatorios ordenados y precisos para luego poder definir los términos que serán utilizados dentro de la teoría. UBA 21, la universidad para todos. Info Pensamiento Científico. La unidad 1 involucra dos disciplinas fundamentales, la semiótica, que es la que se ocupa del estudio de los signos, y la lógica, que es la que se ocupa de las estructuras del lenguaje. Tanto una como otras son disciplinas metalingüísticas. Por eso es importante que tengan muy en cuenta las nociones metalingüísticas y las distinciones entre uso y mención del lenguaje, porque cuando aludamos a estas disciplinas estaremos siempre usando nociones metalingüísticas, es decir, nos estamos refiriendo a estructuras o características del lenguaje y no directamente a la realidad, porque en ese caso estaríamos mezclando nociones como las de verdadero o falso, nociones como la de válido o inválido, nociones como la de tener o no tener significado, y si mezclamos estas nociones con predicaciones acerca de la realidad, entonces ya no entendemos de qué hablamos cuando hablamos de teorías científicas. Cuando hablamos de teorías científicas, entonces no tenemos nunca que perder de vista que estamos hablando de nociones metalingüísticas, porque las teorías científicas intermedian en nuestro conocimiento de la realidad y nunca debemos entender como que ellas hablan directamente sobre la realidad. Info Pensamiento Científico. Info 21. Evaluación. La evaluación en el programa persigue el fin de aprobar las materias que se cursan y promocionarlas. Consta de 2 exámenes parciales que permiten con su aprobación directamente promocionar la materia, o de no llegar a los niveles exigidos, poder rendir un examen final. Tanto los exámenes parciales como los exámenes finales son presenciales y por escrito. Intentamos que la diferencia entre el primero y el segundo parcial esté dada por la posibilidad de integrar los contenidos que se ven hasta el momento del primer parcial con los que se trabajan en la segunda parte, es decir, el segundo parcial toma contenidos integradores. Las preguntas pueden ser:
para dar una respuesta abierta, es decir, que cada estudiante tiene que escribir y formular la totalidad de la respuesta, o pueden ser preguntas de tipo cerradas, donde las respuestas ya están escritas y el alumno debe elegir cuál es la respuesta que le parece correcta. Info 21. Evaluación. UBA 21 cuenta con muchas y variadas propuestas de enseñanza para orientar el estudio de las distintas materias, a saber, el programa de la materia, las guías de estudio, los materiales impresos, los programas de radio, los foros virtuales, las tutorías presenciales, que entre otras propuestas constituyen algunos de los recursos e instancias elaborados por los especialistas para favorecer los aprendizajes en la modalidad. Nuestros estudiantes son alumnos que cursan el 5º año de la escuela media, algunos 4º año, y es muy alto el salto para ellos entre la escuela media y la universidad. En la línea de un propedéutico hemos instalado otra fuerte línea que es la articulación con la escuela media. Es importante para nosotros formar a los alumnos en la comprensión y en la lectura de los textos académicos, textos que son diferentes de la escuela secundaria y textos que ellos encuentran de difícil lectura. Es en este marco que una de las líneas que hemos abierto en el campus virtual es de lectura y escritura de textos académicos. Con 2 profesionales de renovada trayectoria y de una trayectoria académica muy impactante, hemos realizado una propuesta interactiva para ayudar a los alumnos a la comprensión de los textos que proponemos desde el programa UBA 21. A través de foros también y a través de diarios y glosarios, estamos instalando la oportunidad de que los alumnos puedan comprender estos textos que son complejos para ellos y de alguna manera ayudar a la retención. Ustedes saben que uno de los problemas que tenemos como programa a distancia es el abandono, y es por eso que uno de los objetivos de UBA 21 es la retención de los alumnos. Nosotros queremos que el alumno estudie en la universidad, nosotros queremos que el alumno esté en la universidad. Y es en este sentido que esta línea que hemos abierto de lectura y escritura de textos académicos es rica y ayuda y favorece los procesos de retención de los estudiantes. Otra de las líneas de articulación con escuela media tiene que ver con los contenidos. Hemos estudiado que uno de los problemas principales tiene que ver con los contenidos que los alumnos vienen a la universidad. En esta perspectiva, sobre todo, los contenidos de química y de matemática son aquellos en que los alumnos fracasan más. En este sentido, hemos abierto justamente una línea de fortalecimiento en los contenidos académicos en nociones básicas de química y de matemática. Entendemos que esto ayuda luego a la cursada de materias que son difíciles como biología, matemática y química, materias que sí ofrecemos en UBA 21. La tercera línea de articulación con media tiene que ver con la alfabetización digital. Estamos montando todo UBA 21 básicamente en multimedios y uno de esos medios tiene que ver con el campus virtual. Esta línea también abarca a profesores de escuela media y a tutores de UBA 21. No está solo dirigida a los estudiantes. Hemos comprendido que nuestros tutores también necesitan, por ejemplo, familiarizarse con lectura y escritura de textos académicos, justamente para favorecer y hacer una intervención didáctica pertinente que ayuda a los estudiantes su inserción en el programa UBA 21. Síntesis de contenidos. Tipos de signos, disciplina científica y lenguaje. En los espacios anteriores hemos tratado los tipos de signos, el proceso semiótico y sus componentes, las disciplinas semióticas y las funciones del lenguaje, además de considerar el lenguaje científico, la noción de proposición y su caracterización, y cuándo una proposición puede ser considerada verdadera. En lo que sigue de la unidad, nos centramos en la operación clasificatoria de los lenguajes en general y del científico en particular, en la distinción entre vaguedad y ambigüedad y en los criterios clasificatorios que se proponen para lograr univocidad de los términos. Hasta aquí, la intención ha sido mostrar los diferentes aspectos del lenguaje, sus vinculaciones y sus supuestos para poder elucidar con claridad nuestra reflexión sobre la ciencia.
Reconocemos que esta actitud no es nueva. Si queremos encontrar un antecedente, podemos hallarlo ya en la actitud socrática dirigida a analizar cuidadosamente un problema y ver sus posibles implicaciones. Es por ello que, dado el rol preponderante que desempeña el lenguaje en el fenómeno científico, nos hemos abocado a identificar las herramientas que posibilitan eliminar la vaguedad y ambigüedad del lenguaje y evitar la confusión entre los distintos usos lingüísticos. En los espacios anteriores hemos tratado los tipos de signos, y allí identificamos que hay signos naturales y convencionales, signos que tienen una representación iconográfica. Hemos analizado también el proceso semiótico con sus componentes, es decir, fundamentalmente con signo, designado e intérprete, y vimos cómo a partir de esos tres elementos que componen el proceso semiótico, según en el lugar donde nos ubiquemos, vemos que se desprenden de allí las disciplinas semióticas, ¿no? En ellas mencionamos la semántica, la sintáctica y la pragmática, identificando cuál es el tipo de análisis que encara cada una. Vimos también las funciones del lenguaje, justamente para poder identificar con claridad la función informativa, además de la caracterización del lenguaje científico, donde la noción de proposición, entendiendo a esta como un enunciado a partir del cual se puede predicar su verdad o falsedad, resulta de relevancia para la formulación del conocimiento científico. También analizamos cuándo una proposición puede ser considerada verdadera. En lo que sigue de la unidad, nos centramos en la operación clasificatoria de los lenguajes en general y del científico en particular, y entre la distinción entre vaguedad y ambigüedad, identificando claramente cuándo un término resulta vago y cuándo un término resulta ambiguo. Y nos detuvimos también en mencionar la importancia para el desarrollo del lenguaje científico, el poder brindar las herramientas o los recursos metodológicos, más precisamente dichos, para poder eliminar estas características que son inherentes a los lenguajes naturales, que si bien lo enriquecen, ¿no?, pero justamente desde el punto de vista de los lenguajes científicos lo que hacen es enturbiar la información. En ese sentido, fue nuestra intención hasta aquí mostrar diferentes aspectos de los lenguajes, sus vinculaciones, sus supuestos, para poder justamente elucidar con claridad nuestra reflexión acerca del conocimiento científico. Reconocemos que esta actitud no es nueva. Si queremos rastrear a lo largo de la filosofía, la podemos encontrar ya desde la actitud socrática, ¿no?, donde la idea era el análisis exhaustivo de un tema o de un problema para poder llegar a determinar sus posibles implicaciones. Es por ello que, dado el rol preponderante que entendemos desempeña el lenguaje en el fenómeno científico, nos abocamos a identificar las herramientas que posibilitan justamente eliminar esas características de los lenguajes naturales, que es la vaguedad y ambigüedad, y evitar la confusión entre los distintos usos lingüísticos. UBA 21, la universidad para todos. Para comunicarse con UBA 21 pueden hacerlo a través del correo electrónico info21@rec.uba.ar o personalmente a José Evaristo Uriburu 950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. UBA 21. Esta fue una producción de Radio UBA y del área de medios de UBA 21. Contenidos: profesora doctora Cristina Ambrosini, titular de la cátedra de IPC en UBA 21 y docente del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Profesora licenciada Graciela Piana, profesor Gastón Beraldi, docente jefe de trabajos prácticos de la cátedra de pensamiento científico de UBA 21 y docente de la Universidad de Buenos Aires. Operación técnica: Mónica Torreto. Locución: Norma Salas. Edición: Fabián Mazzoni. Producción: Francisco Levalli. Producción general: Liliana Castillo. UBA 21, la universidad para todos.